¿Qué tal, audiencia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casa. Nos encontramos otra vez en una transmisión más. Hoy nos encontramos con una invitada. ¿Qué tal, Edith? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, compañero. Muy bien. Gracias por la invitación. Qué bueno, me alegro bastante. Mira, hoy hablaremos sobre el tema de la Guerra Fría. A continuación, te haré unas preguntas y veremos si me las puedes contestar, ¿ok? Está bien, compañero. Ok, vamos ahí. La Guerra Fría empezó después de qué conflicto. La Guerra Fría comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y de hecho fueron dos de los países vencedores los que se convirtieron en enemigos años después, y esto es lo que se conoce como Guerra Fría. Oh, muy interesante. ¿Y me podrías decir qué países fueron? Claro, Estados Unidos y la Unión Soviética se enemistaron tras la Segunda Guerra Mundial. Eran las principales superpotencias mundiales y ambas pelearon. Bueno, invitada Edith, pasaremos a la tercera pregunta de este interesante tema. Y quisiera preguntarte, ¿por qué la Guerra Fría se llamó así? Mira, se le denominó como Guerra Fría porque Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque forjaron muchas tensiones y llegaron en varias ocasiones al borde de la confrontación, nunca se enfrentaron directamente, desde el punto de vista militar, a pesar de que ambas eran unas superpotencias del planeta. La otra pregunta que para mí es interesante saber esto, ¿cómo se llamó la reunión en la que surgieron numerosas discrepancias y fue la antesana de la guerra? Esta reunión fue la Conferencia de Yalta, donde los principales dirigentes mundiales se reunieron en Yalta, cuando la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. En esta reunión se decidía el futuro de Europa, donde surgieron numerosas discrepancias que al final desembocaron en la Guerra Fría. Ok, ok, así es. Admiro tu conocimiento hasta ahorita, Muchas gracias, pero compañero. muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué arma fue usada por Estados Unidos por primera vez al final de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en una de las piezas centrales de la Guerra Fría? Mira, compañero, esta es una pregunta muy buena. Fue la bomba atómica. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habían desarrollado armas nucleares a finales de la década de 1940, y su potencial para desplegarse y destruirse mutuamente o a otras partes del mundo fue una amenaza constante durante la Guerra Fría. Oh, pues a este punto me alegro de no haber vivido en esa época, bastante por lo que estoy escuchando, pero qué bueno que no vivimos eso, ¿verdad? Claro. Qué suerte la de nosotros. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué presidente proclamó la doctrina en la que Estados Unidos acudiría en ayuda de cualquier país amenazado por el comunismo soviético? Cuéntanos. Fue el presidente Truman. La doctrina de Truman, inspirada en la estrategia de concentración, prometía ayudar a cualquier país que temiera de la influencia soviética. Vaya, vaya dato. Ok, pasemos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las alianzas que unificaron a los bloques oriental y occidental entre sí? Cuéntanos. Fueron dos, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Ujú. La OTAN fue creada al final de la Segunda Guerra Mundial, esto para conseguir una defensa mutua contra la agresión dentro o fuera. Y el Pacto de Varsovia se firmó en 1955 para mantener el control soviético sobre sus territorios. A este punto me sorprende su conocimiento, amiga Edith, que vaya, pues por eso está aquí, por su admirable experiencia en este tema, conocimiento, ¿no? Muchas Y gracias, compañero. gracias a ti por venir. Pasamos a la siguiente pregunta. Era el líder de la URSS, conocido como Unión Soviética, al inicio de la Guerra Fría. El líder era Stalin, pero también era conocido como el Hombre de Acero, quien gobernó la Unión Soviética hasta su muerte, y durante este periodo algunas ciudades fueron rebautizadas en su honor. Ok, me parece que sí está bien y es correcto. Y pues nada, pasaremos a la siguiente pregunta. Muchas felicidades, parece que sí tienes un gran conocimiento en este ámbito del tema, pero ya casi terminamos, estamos a unas cuantas preguntas y te preguntaré lo siguiente, ¿ok? Adelante, compañeros. Sabía de que había pasado
que hubo numerosos conflictos durante el periodo, pero ¿cuál de estos no fue una consecuencia directa a la Guerra Fría? Em, Fue la Guerra de Invierno, ya que existieron otras dos, la Guerra de Corea de 1950 a 1953 y la Guerra de Vietnam de 1955 a 1975. Fueron conflictos indirectos de la Guerra Fría, pero sin embargo, como ya te comenté, la Guerra de Invierno estalló cuando la Unión Soviética atacó Finlandia el 30 de noviembre de 1939, durante la Segunda Guerra Mundial. Perdón. Vaya, pues sí que pasaron muchas cosas y ya estamos a un par de preguntas de terminar y te preguntaré lo siguiente, ya casi lo último. Pues la verdad es que sí sabes, se te reconoce aquí en la cabina, pero ok, te pregunto. ¿Cómo se llamaba la línea imaginaria que dividía la Europa capitalista de oeste y la comunista del este? Cuéntanos. Mira, para esto son dos nombres. Unas personas lo conocían como la cortina de hierro y otras como el telón de acero. El nombre hace referencia a la frontera política, ideológica y en algunos casos también física entre la Europa occidental y la Europa oriental. Vaya, pues cada quien tenía su manera de llamarla, ¿no? Sí, tenían una manera distinta de llamarla, a fin de cuentas era lo mismo. Parecer sí es cierto, era lo mismo. Ok, ya la última pregunta y es la siguiente. ¿Quién fue el líder soviético cuyas políticas de Glasnost y Perestroika contribuyeron a la disolución de la Guerra de la Unión Soviética y al final de la Guerra Fría? Fue Mikhail Gorbachev, quien fue el presidente de la Unión Soviética, que descentralizó la economía y liberalizó la sociedad, permitiendo la disolución de la Unión Soviética y la caída del comunismo. Fue alguien muy importante. Pues parece que así suena y con esto concluimos esta entrevista, Edith, y gracias por habernos acompañado un rato en nuestra emisión. Muchas gracias y felicidades por su amplio conocimiento sobre este ámbito y pues muchas gracias por haber participado hoy. Muchas gracias a ustedes, compañeros, por haberme invitado. Espero estar aquí muy pronto en la próxima emisión. Gracias, nos despedimos. Adiós. Adiós.